Hola, ¿cómo estás? Soy Quique Jiménez y esto es Lectura Escultura por EuroTV. Hoy hablaremos de un cuento urbanista realista de Julio Ramón Ribeiro, Los gallinazos sin plumas. Los gallinazos sin plumas es escrito por Ribeiros cuando él tenía 25 años, cuando empezaba la explosión demográfica, ¿no? en Lima. Lima en ese entonces tendría 600, 800 mil habitantes, no tenía más. Entonces, una ciudad totalmente distinta. Trata de 5 personajes, fundamentalmente los nietos, Enrique y Efraín, ¿no? El abuelo que los cuidaba, aparentemente los cuidaba. Entonces el abuelo Santos. Y, y con ello, los niños supuestamente estaban bajo el cuidado de su abuelo. Supuestamente el abuelo los cuidaba. Pero el abuelo tenía un cerdo, ¿no? Entonces, un cerdo que él pensaba vender cuando esté suficientemente gordo, carnoso y mantecoso. El cerdo se llamaba Pascual. Entonces ahí están los 5 personajes. 4 personajes, falta uno. Que es un perrito llamado Pedro. Muy bien. En resumen, ambos niños iban a los basurales, a los arrabales, a los sitios más sucios, a buscar desperdicios para que el cerdo coma. El abuelo los mandaba, ¿no? Entonces, y en esos basurales yacían muchos animales y también las aves, un ave costeña carroñera llamado gallinazo. Los gallinazos van, comen desperdicios, restos de animales muertos, etcétera, etcétera. Entonces ellos caminaban en medio de esos gallinazos. Tantas veces iban que ya los gallinazos los conocían, caminaban a su lado de ellos, ¿no? Y ellos iban y veían donde el gallinazo estaba comiendo, allí había que buscar, ¿no? Entonces sacaban y eso lo llevaban para el cerdo Pascual. Entonces, así transcurría el tiempo y el abuelo los explotaba, haciéndolos traer basura, pues para que coma su cerdo, y los trataba mal, ¿no? El abuelo tenía una pata de palo. Los niños hacían esto hasta que en esas búsquedas, en basurales, Efraín, el hermano, pisa un vidrio y se corta el pie, pues no se taja, ¿no? Y como no tenían cómo curarse, pues llegan a la casa y su hermano Enrique le dice: abuelo, mire, está mal, tiene que descansar. El abuelo le reniega y le dice: no, pues eso es ociosidad, pues no quiere trabajar, y con ese sentido explotador y abusivo. Entonces al día siguiente Enrique le dice: no puede salir, mira, le había hinchado más el pie. El abuelo insistía. Entonces Enrique le dice: yo voy a cubrir lo de él. Entonces se va con 4 latas ¿no? para traer comida para el cerdo Pascual. Entonces el abuelo Santos era muy malo, abusivo, ¿no? déspota con sus nietos. Y en una de sus salidas, Enrique se encuentra un perrito, flacucho, todo feo. Entonces lo lleva a casa. Cuando llega a casa, el abuelo dice: ¿para qué lo traes? Es una boca más que mantener, te voy a dar tu comida. Y el niño dice: le daré la mía, pero abuelo, el perro es útil porque él olfatea la comida que debo traer al cerdo, lo suelto y yo lo olfatea. Entonces, con esa condición, el abuelo acepta que se quede el animal. Entonces Enrique traía el alimento. Entonces, pero Enrique ya era invierno y Enrique se enferma, una enfermedad respiratoria. Entonces le dio mucha fiebre, se sentía mal, y su hermano ya tenía el pie con pus, totalmente infectado, no podía caminar. Y el abuelo decía que esas eran mañoserías, pues, ¿no? Entonces sucede lo siguiente. Una mañana, pues Enrique lo deja a Pedro, su perrito, cuidándolo a Efraín. Y cuando vuelve, ve que el cerdo se estaba terminando de comer a su perro, y solo quedaban las patas y la cola. El niño, ofuscado, muy molesto, lleno de rabia, se le fue encima a increpar al abuelo. El abuelo le contesta, se encaran, y en esa discusión el abuelo, por querer golpear, pisa mal y se cayó al chiquero.
y viene el cerdo, el señor santo se cae y viene el cerdo pascual violentamente, ¿no? Entonces el niño, Enrique, al escuchar ese enfrentamiento entre Pascual y el señor Santos, el abuelo que ya no tenía una pierna, carga a su hermano cojeando y se lo lleva. Entonces cuando se lo lleva, se va inmediatamente de allí. Y el cuento concluye. ¿Cuál es el mensaje del cuento? ¿No? ¿Cuál es el mensaje? Es muy sencillo. ¿En cuántas ciudades en las que ustedes habitan, han viajado o donde estés, cuántos gallinazos sin plumas hay? Los niños eran los gallinazos sin plumas. Estaban en medio de los gallinazos emplumados. Los niños recogían la carroña para llevársela a su abuelo. Esa explotación infantil es contra la que protestó y describió tan apasionadamente Julio Ramón Riveros, ¿no? Su seudónimo El Flaco. Julio Ramón Riveros aquí refleja muchas cosas que trajo la inmigración, los basurales, etcétera, etcétera. Pero lo que más le dolía es la explotación infantil. ¿Cuántos gallinazos sin plumas hay en el mundo? Reflexionemos y compartamos esta lectura con niños, adultos, adolescentes y hagamos esta misma reflexión. ¿Cuántos gallinazos sin plumas hay? Usted lo ve por las calles, que lo sacan en esos días festivos a vender rosas, a vender caramelos, a bolsitas, regalitos, tarjetitas, explotando a los niños abusivamente, en vez de explotarlos en educación, ¿cierto? En deporte, en cultura. Ayude usted, comparte esta lectura, lea usted también, incentive, comparte este programa, dele me gusta, dele seguir para que le llegue la notificación cada vez que analicemos un cuento. Si usted tiene un libro, me lo manda, lo leemos. Si tiene una sugerencia, también recibimos textos, los analizamos. Y no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, X, TikTok, Instagram, ya estamos allí. Lectura es Cultura con Quique Jiménez, gracias al canal Euro TV. Hasta la próxima, gente culta, y los espero para un próximo comentario y un nuevo libro.